oasis del tiempo y el espacio, separada de la presencia y los ojos de todos aquellos que le son indignos, se encuentra la mesa redonda. Una ilusión de salones dorados que una vez fueron reales. Un recuerdo de la madera que una vez chirrió bajo los pies de Godfrey. De sus muros aún cuelgan los recuerdos de tiempos mejores, de aquellos que trascendieron al trono de la creación. La mesa que le da nombre está vacía y muchas de sus sillas ya no se tienen en pie. Sus espadas se pudren y oxidan a partes iguales. Muchos nombres resonaron en esta sala. Gideon, Bagram, Bernal, todos héroes legendarios. Pero yo ando en busca del más grande de ellos, aquel que estuvo más cerca del trono y cuya caída fue más lamentable. El mercader del lecho de Greyjoy me habló de este hombre. Me dijo que si quería conocer el verdadero significado de la llama frenética, debía encontrar a aquel que recibió su abrazo, aquel que sucumbió a su llamada. Busca a uno de los tuyos. Busca a Bike. Ninguno de sus compañeros me ha sido de gran ayuda. Todos se vuelven ariscos cuando menciono la llama amarilla. Algunos, incluso, han desaparecido antes de que llegue a su campamento. Creo que empiezan a evitarme. He seguido el poco rastro que me han dejado hasta las montañas heladas. Sé que es la dirección correcta, pero ahora ando perdida en la nieve. Pienso si me convertiré en una de las protagonistas de estas historias de la llama. Si también lo perderé todo en este lugar desolado. Ardua es la senda del mercader. Viajamos solos, pero no estamos aislados. Si preguntas a uno, tal vez la conversación quede entre vosotros. Si preguntas a dos, no hay duda de que tus palabras llegarán a un tercero. Y si preguntas a tres, todos sabremos de tu curiosidad. Busco a... Bike, lo sé. Hiciste bien en buscarlo aquí en el frío. No estás tan lejos como crees. Sigue la senda del Señor, el camino a la forja de los gigantes, y póstrate a los pies del bastión de los guardianes de la llama. Poco antes del mismo, encontrarás la prisión del pretendiente al trono. Allí te espera el caído. El mercader amarillo no me había mentido. Encontré la prisión eterna y a sus silenciosos guardianes. Encontré al caído y pude posar mi mano sobre el sello y enfrentarme al prisionero. Pero el hombre que yo encontré allí no blandía la llama de la locura. Su lanza se alzaba con el poder del viento, como las artes de guerra que empuñan los herederos de Velo Tormentoso, los hombres de Godfrey. Y al clavarse no dejaba la marca de dedos. Sus manos zafaban el rayo de los dragones, las estacas del temible Fortisax, e incluso un rayo único que lleva su propio nombre. Este no es el hombre que busco. Es una parte de él, al menos. ¿Sabes lo que son estas prisiones? Nadie lo sabe en nuestro tiempo. Sus guardianes no nos hablan. Pero dime lo que crees saber tú. Piensa en quiénes están encerrados en estos lugares. La líder de los cuchillos negros,
el traidor más repudiado de los Caria, el ladrón del fuego del dios caído. Criaturas repugnantes que no deberían existir. Hay un patrón en ellos: morder la mano de su maestro, traicionar a un poder superior. ¿Por qué iba a estar también aquí encerrado un caballero de la mesa redonda? Aquel cuya lanza atravesó los corazones de incontables enemigos y conquistó el de dragones. Debe ser un traidor también, eso está claro. Quizás te sería más fácil entender el propósito de estos lugares si miras a su opuesto, el lugar que se reserva a aquellos que el orden considera más dignos. Las tumbas de los héroes. Hay una de ellas no muy lejos de aquí. La tumba del héroe matagigantes la llaman. Un veterano de la guerra con la que Godfrey regaló a Marika su hegemonía. Tal vez se refiera a la criatura de Zamor que encuentras en sus entrañas. Pero ¿cuál es el propósito de una tumba del árbol? Tú lo sabes bien. Regresar a las raíces para resucitar. Todos los que investigamos los misterios de este mundo lo sabemos. Un espectro nos lo recuerda, cerca de nuestra entrada a Necrolimbo. Una muerte digna supone retornar al árbol áureo. Ten paciencia hasta que, llegado el momento, sus raíces te reclamen. Mausoleos gigantescos, erguidos para héroes legendarios, cuyo honor ha sobrevivido incluso a su identidad. El único del que podemos aventurar un nombre, sabemos que se ganó el honor de una de estas tumbas, precisamente atrapando a uno de los prisioneros de estas cárceles. De estos héroes se espera su renacer. No tienen que varar perdidos como los demás, buscando la guía de Rosus. Su ataúd se coloca en lo más profundo, lo más cerca posible de la raíz, para que su espíritu sea absorbido, para asegurarse de que el suyo es un despertar auténtico. Y arriba, sobre esta tumba, se yergue una portentosa estatua. Una figura decapitada, un ritual que sabemos que está asociado a los guardianes del más allá. La misma decapitación ritual a la que se someten los caballeros de los mausoleos, siervos del eclipse y herederos de las aves de la muerte. Esta figura guillotinada carga el cuerpo del difunto con ternura, siempre mirando en dirección al árbol, al lugar de su renacer. Una prisión eterna es lo opuesto, una parálisis del tiempo, apartada de la realidad. Su prisionero extirpado del ciclo del renacer, para que nunca, nunca vuelva a reencarnarse a través de su sagrado poder. Sea quien sea el que está aquí, desde luego está congelado en el tiempo. Lucha como el Vaig de otra era, como un caballero dragón, pero su armadura está fundida, su imagen corrompida. Lo que encerraron aquí es un recuerdo, una reliquia de antaño, tal vez para conservarlo con nostalgia, por aquellos que recordaban su grandeza. Tal vez como una última humillación del héroe que una vez fue y cuyo recuerdo estará ahora siempre marchito. Su mano empuña los rayos del temible Fortisax, aquel cuyo fuego una vez asoló los muros de la ciudad áurea, hasta que fue vencido por la valentía y la templanza de Godwyn, quien se ganó con este acto su lealtad y su amistad. Fue a partir de ese día que comenzó la amistad entre caballeros y dragones, una alianza que daría paso a años de paz y prosperidad, años en los que la sangre de ambos se entremezcló y un culto a las temibles bestias se afianzó en la capital, pues ambos veneraban el poder del oro. Godwyn puede estar de hecho relacionado con una de estas tumbas de los héroes.
Es sobre su lugar de descanso, en la raíz profunda, que se alza una de ellas. Y allí encontramos el epitafio que le dedicó el joven Miquela. Si Bike porta los rayos de Fortisax, debió de ser cercano al Dorado. Tal vez uno de los caballeros bajo su mando. Lo bastante como para que el dragón le considerase también un amigo, cuando aún hubo paz entre las dos razas. Pero Fortisax no puede sernos de utilidad. Lo que queda de esa criatura no es más que un triste aullido de lamento y dolor, mientras lucha por salvar el alma de su amigo, tal vez el alma de su amante, allá en el mundo de los sueños. Él sería un candidato tan bello a los ojos amarillos, si no fuera por la dedicación y el orgullo que aún se atisba en él, la devoción que aún siente por su cometido, aun con lo absurdo e inútil que éste es. Pero este no es el único rayo que le bendice. Bike llegó a dar nombre a uno de estos portentos eléctricos, el Dracorrayo de Bike. Es en los misterios de este hechizo que está escrita la frase: de todos los caballeros, Bike, la lanza del dragón, era el que más amaba a Lanceax. La hermana de Fortisax fue también famosa entre los cultistas del dragón. Con artes antiguas, se hizo pasar por una de sus sacerdotisas y tomó a los caballeros como amantes. El texto japonés parece querer implicarnos esto. Cuando se habla de su aprecio por Bike, se nos dice Motomo Aishita, que describe un amor con tintes románticos. Y cuando se habla de su comunión con los caballeros, se utiliza la expresión Majiwatta, que no solo se utiliza para hablar de una comunión, sino explícitamente de una unión sexual. En el orden de Marika, la gente solo nace y revive a través del poder del árbol. Pero los dragones parece que estuvieron en sintonía con métodos más antiguos, y estos los compartieron con aquellos que les eran cercanos, aquellos que se ganaron su respeto. Un rayo de dragón con su nombre, con el amor de Lanceax inscrito en las palabras del hechizo. Quizás su talento con este poder fuera tal que crease un portento propio. O quizás este fue un regalo de la antigua, uno que solo compartió con él. La dragona aún vive. Su sombra aún se ha visto atormentando las praderas de Altus. Quizá pueda convencerla de que vuelva a hablar. Soy amiga de Bike. Vengo en nombre de Bike. ¿Cómo conoces ese nombre? Soy amiga... No quedan amigos de Bike vivos. La verdad, humana. Busco conocer su historia. Quiero saber qué fue de él. Tu nombre estaba inscrito en su rayo. Una curiosa. Hacía tiempo que no veía una de las tuyas. Hoy en día solo sabéis agonizar. Ya no hacéis imperios. Rapiñáis entre sus ruinas como ratas. A cambio de tu conocimiento, puedo ofrecerte... ¿Ofrecerme? No tienes nada que me interese. Picho. No soy yo la que te ha buscado. Todo lo que puedes aspirar es a entretenerme. Entretenme, humana. En Leyndell, tú fuiste una sacerdotisa del dragón. Y en mi templo no se daba limosna.
Los más grandes entre los caballeros se postraron ante mí. Los caballeros. Tú les enseñaste a domar el rayo y a cabalgar la tormenta. Me cuentas mi propio pasado, humana. Sí, yo fui una guía entre los vuestros, cuando aún había esperanza de guiaros a algún lado. El culto a los dragones. Suena tan infantil ahora. Entonces no sabríamos cómo despreciaríais nuestro legado, las abominaciones que vuestra envidia os haría cometer. Ahora los que dicen seguir la senda del dragón dan caza a nuestros mediocres bastardos y devoran sus corazones ante fuegos repugnantes. Qué gracioso es ver las desgracias reptantes en las que se transforman aquellos que aspiraron a volar. Pero Baik, él fue tú fuiste su... Vaya, te volviste tímida. Baik fue mi favorito. Eso es todo lo que te diré. Él no era como el resto de vosotros. La suya era una auténtica grandeza. Sus rayos iluminaban el cielo como los míos, cuando surcábamos las nubes, rojos como el color del oro antiguo. Esos rayos, Baik aún los empuña en su prisión. Aún son de color rojizo. Uno de ellos aún porta su nombre, y también el tuyo. ¿Qué fue lo que fundió su armadura? ¿Quién lo condenó a esa prisión? ¿Por qué hablas conmigo? Yo no fui la mujer que provocó su caída. No fue mi pérdida lo que le llevó a la locura. Eso no tienes que recordármelo. Yo lo conocí en tiempos alegres, cuando la madera del árbol del Marika aún era real y no un espejismo, y la savia aún brotaba de sus ramas. Pero esos tiempos ya no existen. Y ese hombre tampoco. No quiero hablar más de los muertos. ¡Largo de aquí! La dragona no me ofrece ninguna respuesta. Su única piedad es marcharse sin hacerme probar su poder. Pero entre sus gruñidos se escapa el resquicio de otro dolor. Otra mujer causó su caída. Otra pérdida lo llevó a la locura. Tú debes saber de esa historia. Los tuyos saben de historias tristes. Háblame de la mujer. Viaja al norte de Liurnia, al extremo septentrional, como lo llamáis los vuestros. Más allá de las ruinas de Velum y la senda que una vez recorrió Radagon para conocer a Renala, te postrarás ante una reliquia de esta unión entre las casas del árbol y la luna. El elevador de Dectus te recibe, pero hoy no tomarás este camino. Mira al este, asciende una ladera ruinosa, camino hacia una aldea arrasada por el pesar. Una torre solitaria te anuncia esta miseria. Un ojo observa, eco del vacío y el horror de las estrellas. Un resquicio a otro mundo que te llama, reclamando todo lo que no quieres dar. A los pies de la torre moran las ratas. El aullido de un nombre prohibido se manifiesta entre la ruina de sus muros. En lo más alto verás un círculo, hombres que se postran ante lo innombrable. Unidos invocan esta visión del caos, un ojo formado de muchos ojos, un sufrimiento y un dolor eternos, mejunje de incontables miserias. Déjalos que griten, o hazlos callar para siempre. Eso no será más cruel. Más adelante caminarás por una triste aldea, un poblado de desgraciados amarillos y soldados del cuco perdidos. Los ojos brillan gualdos y los hombres se derrumban sobre el suelo, ahogados por el peso de su propia desidia. En el centro de su triste aquelarre les sonríe la efigie de un hombre sin ojos,
que solo encuentra deleite en su horror. Pero sigue aún más allá. Busca la iglesia de la inhibición. Busca las ruinas de su piedra. El espectro aparecerá con un halo rojo, carcomido por un grito. El mismo con el que ratas y hombres invocaban a un ojo del más allá. Su cráneo diluido aún grita en el interior de su yelmo. Sus ojos explotan por un rayo carnívoro. La descripción de este estallido frenético te hablará del destino de su portador. En el pasado, todos quienes intentaron controlar la llama de la locura sucumbieron a ella tras una desesperada lucha interior. Este encantamiento es el testimonio de su pírrica victoria. Escucho con pesar las palabras del mercader amarillo. Recojo con miedo la efigie de los ojos vaciados, sin apenas atreverme a mirarla. Aún entre mis ropas puedo oírle sonreír. La iglesia está apartada, lejos de nadie que quiera darle un uso. Es entonces que puedo verlo. Bike lucha con el mismo empeño que antaño, pero algo en él se ha vuelto hambriento. Su lanza se eleva con la misma fuerza, pero ya no le mueve el viento, sino el agarre de los 3 dedos llameantes. Ya no es digno, o ya no recuerda cómo se empuñan los rayos del dragón. Solo la llama de su nuevo maestro. El espíritu desaparece con un aullido, y puedo entrar en las ruinas que protegió. El mundo se ha tornado silencioso sin aviso, y aún sentada en una silla, encuentro lo que queda de la doncella. ¿Quién es ella? No todas las mujeres tienen el honor de un nombre, y una doncella de los dedos no es ya una persona, solo una función que se manifiesta a través de la carne. Una doncella enviada por los dedos para guiar a un sin luz al trono. Y antaño, la guía de la gracia se aseguraba de que la pareja se conociese. Marika aún está aquí al lado de esta, y la observa con la misma sonrisa fría en la muerte. Bike siguió el camino al trono. Tuvo un asiento en la mesa redonda. Años después de luchar junto a los dragones y ganarse su amor y amistad, cuando Godfrey fue expulsado de las tierras intermedias por la Madre Eterna. Él debió de acompañar al Grande, y debió de volver años después a estas ruinas del mundo que una vez conoció. Él intentó seguir tu misma senda, reclamar el trono de Elden, y ningún otro sin luz ha estado tan cerca de conseguirlo como Bike. Cuando yo obtuve 2 runas de los semidioses, Enya me dijo que nadie había logrado esa hazaña desde Gideon, por lo que la historia de Bike debe ser anterior a la del Omnisciente y haber logrado más que este. ¿Quizá tuvo más de 2 runas? Olvídate de las runas. Ellas dan poder, no legitimidad. Pero Gideon llegó a estar en presencia de la mismísima Marika, o al menos creyó estarlo. Es difícil estar más cerca del trono que eso. Gideon nunca estuvo cerca de nada. Quizás llegara muy lejos en su lista de pasos a completar, pero nunca estuvo cerca del trono, ni en su coraje, ni en su actitud. Quién sabe si ese horror que vio en la piel pétrea y desnuda de Marika no fue sino el reflejo de sus propios miedos e inseguridades. Bike no solo parece haber reunido los requisitos, sino que fue digno en su corazón.
en verdad merecía el trono. De verdad se esperaba esto de él. Un hombre cuya alma se encuentra en dos lugares, en dos estadios del tiempo, el de su recuerdo y el de su dolor. Ninguno es el hombre completo, solo fragmentos que no tienen sentido. Tal vez cuando lo encerraron en las montañas pudo recapacitar y encontrar la paz. Tal vez por eso la locura le ha abandonado allí. Tal vez. Pero, ¿qué fue lo que le hizo fallar? ¿Por qué arruinarlo todo? ¿De verdad fue todo por esta mujer? Si su intención fue salvarla, no lo consiguió. E incluso hay una posibilidad aún más siniestra. Tal vez la matara él mismo, abandonado a la locura. La doncella debe arder para que el sin luz cumpla su misión. Esta es una pérdida que todos los tuyos han de afrontar. Y Bike no es el primero en ser atormentado por esta verdad. Otro sin luz, Bernal, también abandonó la senda del trono cuando vio arder a su doncella, y ahora solo vive para una caza nihilista, para alimentar la panza del señor de las serpientes. La duda de Bike pudo haber empezado de esta forma. ¿Por qué sacrificar una vida inocente para ascender al trono? Es de pensar que alguien de su nobleza no aceptaría un sacrificio tan siniestro sin rechistar. En última instancia no lo sabemos, pero se te olvida otra posibilidad curiosa. No todas las doncellas de los dedos sirven a los dos apéndices. ¿Insinúas que fue engañado? Todos vosotros sois engañados. Los que seguís las pamplinas de los dedos, los que escucháis los susurros de cosas peores. No importa el bando que escojáis o la nobleza de vuestras intenciones. El ciclo habrá de ser repetido una y otra vez. Y vosotros seréis siempre los títeres de las estrellas. Esto es lo que os hace a tantos dudar y rebelaros. Lo que os hace buscar una alternativa, por absurda que ésta parezca. Bike buscó esta otra senda, escogió otro camino, guiado por los susurros de esta mujer, o por los de otra cosa. Recuerda lo que te decía el rayo amarillo que viste emerger de sus ojos. Él trató de dominar la llama. Camina hasta el borde de esta ladera y busca un fantasma frente al abismo. Él te contará otra verdad. Ah, señor Bike. Parece que después de todo ese título no te pertenecía. ¿Dónde está entonces nuestro verdadero señor, nuestro señor de la llama frenética? Te lo rogamos, incinera todo lo que divide y diferencia. ¡Ah! Que reine el caos sobre la tierra. Bike no falló por caer ante la llama frenética. Bike falló como señor de la llama frenética. Eligió un camino distinto, pero no fue capaz de cruzarlo. ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Qué hace falta para ser un auténtico señor de la llama? Bajo los cimientos de Leyndell yace una tumba de 1000 horrores y lamentos.
el lugar de la muerte de mis ancestros, donde toda su historia fue borrada hasta que se invocó el dolor innato del hombre, uno que reverbera en el tiempo y tiene sus ecos en el momento de la creación. Aún más abajo quedan los cimientos de este lamento. Allí hay una puerta, láminas de piedra selladas con magma innombrable, una prisión santuario donde los dedos esperan audiencia. Una audiencia para los tuyos, una audiencia para ti. El señor de la llama ha de postrarse ante los dedos desnudo, sin nada que lo ancle a ningún orden, pues solo despojándose de todo lo que vino antes, puede crearse un mundo realmente nuevo. ¿Qué son las ropas sino un signo de civilización, un signo de cultura, de todo aquello a lo que la llama del caos se opone? Pero aún más que eso, nuestras ropas son un indicio de nuestro estatus, de nuestra historia, de dónde venimos y cómo queremos ser vistos. Un signo de apego, elementos que separan y dividen. ¿Cómo no va a ser esto cierto para la armadura de un caballero? ¿Y qué caballero? Digno al trono, amigo de dragones, querido por todos, quizás el más grande de cuantos ha habido. Y los tres dedos desprecian a los grandes, desprecian toda jerarquía, toda historia, todo apego, pues para ellos todo debe arder. Y Baek no pudo quitarse su armadura. Esa armadura es su pasado, sus hazañas, sus juramentos. Esa lanza la compañera de sus victorias. Puede que rompiera el corazón a los que le amaron, que despreciara los pactos, pero nunca fue capaz de olvidarlos. Lanceax, Fortisax, Godwyn, Gideon, Godfrey. La historia y el rostro de todos ellos se reflejó en el metal bruñido de este yelmo, y Baek no fue capaz de dejarlos atrás. Ese hierro fundido será siempre un signo de su fracaso. Uno no puede ser el señor del caos por un motivo justo. No se puede ser un señor del horror para salvar a otros. El heraldo del dolor sin sentido no puede tener una motivación, mucho menos una noble. Los dedos le enseñaron esta lección, lo agarraron con todo el amor de su abrazo, con todo el odio de su fuego, y fundieron el hierro a su carne y sus huesos, triste recuerdo de su fracaso, y lo vomitaron de vuelta al mundo. No como un hombre que sufrió para salvar a otros, solo un hombre que sufre. Recuérdalo cuando te hagan la misma oferta, cuando te tienten a la llama con la promesa de que podrás salvar a otros. Recuérdalo, porque pronto escucharás esa promesa. Tú sabes cuál es la siguiente pieza del puzzle, sabes dónde encontrarlo y sabes la propuesta que te hará. Finally, we meet. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si todo ha salido como lo he planeado, debería de estrenarse el día de mi cumpleaños. Y espero que os haya gustado mi regalo. Quiero agradecer el maravilloso trabajo que han hecho Vanessa, Nuria y Rada para dar vida a estos personajes. Y también a Sekiro Dubi, que me ha ayudado a conseguir algunos de los planos. Tenéis los enlaces de todos abajo. Pero si a alguien tengo que agradecer, es a mis mecenas de Patreon, cuya generosidad y paciencia conmigo no ha tenido límites. En especial nuestros señores del círculo, Dredge, Glaux, Ivan Hoskin, Tecnozafiro, Katy Wu, Kiko Abad, Sorik, Arturo García, Pelocho, Ricard Pérez Cedeño, Tokyo Benmano y Jaira Seguin, pero también a nuestros nobles empirios y a nuestra legión de sin luz. Que la luz de Marika os guíe a todos y que su velo os guarde de las tinieblas. Hasta pronto.